Hola, buen día, bienvenidos, bienvenidas a los docentes que están participando de este trayecto formativo de hoy de ESI, Discapacidad y Escuela. Somos muchísimas personas inscriptas a este tramo, así que bueno, estamos muy contentos en la articulación entre el programa de educación sexual integral y la modalidad especial. Mi nombre es Paula Locane, soy trabajadora del Programa Nacional de ESI y les quiero dar la bienvenida a ustedes. Vamos a estar trabajando hoy con mi compañera Grace Fernández, compañera de la modalidad especial, y en este momento quiero darle la palabra al coordinador del Programa Nacional de ESI, nuestro compañero Marcelo Celarrayán, para darles la bienvenida y dar también apertura a este tramo. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Paula, buen día, Grace, buen día a todas las y los docentes que nos están acompañando, que se van sumando a esta propuesta formativa vinculada con las personas con discapacidad y la ESI. Contarles simplemente que este trabajo o esta articulación, esta formación forma parte ya de un trabajo que afortunadamente tiene su historia entre el programa de educación sexual integral y la modalidad. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo de manera conjunta en distintas herramientas pedagógicas y también en distintas propuestas de formación de tramos para los y las docentes de la modalidad y también para los y las docentes de escuelas que no necesariamente son de esta modalidad. Esto nos llena de orgullo y también de dar continuidad a esta propuesta de trabajo donde sabemos que la educación sexual integral es un derecho humano básico que integra el derecho a la educación. Entonces, trabajar con la educación sexual integral tiene que ver con seguir garantizando el derecho a la educación. En este sentido, este tramo busca poner en diálogo todo el tiempo este marco de derecho con la articulación de la dimensión pedagógica. Estos son dos pilares que tiene esta formación y también el trabajo conjunto que hemos venido realizando desde hace ya mucho tiempo con la modalidad. Donde se va a inscribir, digamos, ¿no? Lo que ustedes vayan a estar trabajando en estas 3 jornadas de este tramo de formación, tiene que ver con, por un lado, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ustedes saben que la ley argentina 26.378 fue sancionada en el año 2008, donde se le da este lugar de ley, donde se aprueba la convención, y previamente a esta ley está la ley de ESI del año 2006. Entonces es interesante poder pensar estas dos normativas que sin duda han implicado e implican un trabajo muy particular vinculado por un lado con la sexualidad como una propuesta pedagógica, es decir, cómo generar un posicionamiento pedagógico en temas de sexualidad, por un lado, y por el otro lado también cómo incorporamos a este proyecto pedagógico a las personas con algún tipo de discapacidad o diversidad funcional cognitiva. Me parece que esto es un desafío. Los marcos normativos son relativamente nuevos en esta articulación, por eso es que tenemos que trabajar de manera muy articulada. En estos tramos, en este tramo que tiene 3 encuentros, se van a trabajar algunas ideas y representaciones vinculadas o asociadas a las personas con discapacidad y a la dimensión de la sexualidad. Ahí se van a trabajar prejuicios, estereotipos vinculados con
cómo se vive, cómo es vivenciada la sexualidad en estas personas y cómo aparece en ese sentido la educación sexual integral en estos marcos, en estas representaciones. Y particularmente nos interesa avanzar sobre cómo enseñar contenidos y acompañar a las niñeces, a las adolescencias, y en particular cómo, que va a ser un poco lo que van a estar trabajando en este primer encuentro, cómo abordar las situaciones de vulneración de derechos, y particularmente no cualquier situación de vulneración de derechos, sino aquella que tiene que ver con el abuso sexual en las personas con algún tipo de discapacidad. Después vamos a seguir trabajando cuestiones que tienen que ver con cómo entender y fortalecer la autonomía de las personas con algún tipo de discapacidad, sabiendo que ha sido una lucha histórica lograr que estas personas sean consideradas sujetos de derechos. Entonces ahí nos parece que la escuela tiene un lugar central en esta construcción de personas como en tanto sujeto de derecho, unos derechos que históricamente sabemos han sido relegados, obstaculizados. No ha sido sencillo lograr inscribirse en esa trama de derecho. Y en ese sentido, la autonomía nos parece que es uno de los aspectos centrales. La autonomía y el interés superior del niño y niña me parece que son los dos pilares centrales para poder trabajar aspectos vinculados con la educación sexual integral desde una perspectiva de derecho que también incorpore la perspectiva de género y de diversidad. Y por último, también se va a estar trabajando la profundización del rol docente en relación a los derechos y a la pedagogía de la ESI, ¿no? En este sentido, nos interesa pensar y dialogar con ustedes, junto a ustedes, cuáles son las herramientas que tenemos en la escuela, cuál es el rol que a partir de las normativas vigentes, a partir de los proyectos áulicos, tenemos que asumir como personas adultas, como trabajadores de la educación, para poder garantizar los derechos a la educación en general y a la educación sexual integral en particular. Bueno, esto será un poco el recorrido que ustedes van a estar recorriendo en este tramo. Van a haber personas invitadas. Hoy el primer encuentro va a estar a cargo del programa y de la modalidad, por eso está Paula, Locane y Graciela, que pertenece a la modalidad. También nos acompañan Paula y Mónica, que son las personas intérpretes, y Valeria, que también está asistiéndonos por el Infod en esta propuesta formativa. Así que simplemente agradecerles la disponibilidad para poder reflexionar sobre estos temas, agradecerles a las compañeras el trabajo, y esperemos que tengan una muy linda jornada. Así que bueno, muchas gracias Paula, Grace, todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Marce. Bueno, como comentó nuestro coordinador del Programa Nacional de ESI, Marcelo Celarrayán, la idea un poco en estos tres encuentros es que, por un lado, pronunciemos o profundicemos la articulación entre las áreas del Programa Nacional de ESI y la modalidad de educación especial, pero en relación a eso, una de las cuestiones que más nos interesa destacar es que en este tramo no solamente se anotaron docentes de la modalidad especial, sino que se anotaron docentes de todas las modalidades. Y esto es muy importante y muy interesante porque quiere decir que es necesario que abordemos esos cruces, esas fronteras entre las modalidades, y que hay mucha necesidad de que compartamos instancias de discusión, que compartamos estrategias que podemos desarrollar en las diferentes modalidades, que compartamos miradas, formas de ver y de encuadrar la intervención en educación sexual integral en cada contexto. Con lo cual,
Para nosotros es muy importante que podamos ver tan cabalmente la necesidad de que incorporar la perspectiva en discapacidad no es solamente un asunto de la modalidad especial, sino que es un asunto de todas las modalidades. Así como decimos que la educación sexual integral es transversal a todos los niveles y es una para todas las modalidades, es interesante poder ver que efectivamente, nosotros tenemos 7.500 inscriptos a este tramo, es una cantidad impresionante de gente. Esto quiere decir que muchos compañeros y compañeras docentes en sus diferentes contextos y entornos necesitan o se sienten interpeladas o interpelados a incorporar la perspectiva en discapacidad, porque es efectivamente un emergente en las aulas. Así que consideramos que esta instancia es muy auspiciosa en ese sentido y les proponemos aprovechar este encuentro para adueñarse un poco del chat, intervenir, hacer preguntas, aportes, comentarios, porque ese intercambio, más allá de los contenidos, ese intercambio entre ustedes que vienen de diferentes trayectos y de diferentes procesos adentro del sistema educativo, es algo que está bueno aprovechar en esta instancia. Ese chat tiene compañeras y compañeros de las diferentes modalidades y es interesante poder utilizarlo para poder compartir y debatir. Nosotras tenemos dos compañeras, una compañera de la modalidad y una compañera del Programa Nacional de ESI, muy atentas al chat, nos van a ir pasando las preguntas, los comentarios que ustedes hagan, así que los invitamos a participar del mismo. Bueno, tal como estábamos diciendo al principio, un poco la idea de este primer encuentro es trabajar centralmente con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para poder pensarla con una perspectiva tanto en sexualidad como en contexto de escuela. Muchas veces los marcos normativos se nos aparecen como algo abstracto o como algo que está un poco ahí alejado de mi práctica docente cotidiana. Un poco la idea de hoy es que podamos pensar dónde aparece ese marco normativo cuando estamos en la escuela y dónde aparece la intersección entre ese marco normativo y las cuestiones relativas a la sexualidad en la escuela. Por eso nuestro tramo se llama ESI, Discapacidad y Escuela. La idea es que podamos pensar estas conexiones a partir del marco normativo, en primer lugar, y en segunda instancia poder abordar el material que hemos elaborado conjuntamente, que es una lámina y un desplegable, que tiene como objetivos trabajar, por un lado, la prevención del abuso sexual infantil y la prevención del abuso sexual en general, y por otro lado, trabajar también cuestiones relativas a la idea de autonomía, fundamentalmente en el sujeto de la discapacidad intelectual. Entonces es un material que tenemos mucho interés en hacerlo conocer, en darlo a conocer, en que ustedes también puedan apropiárselo, y para eso vamos a detenernos bastante en cómo lo podemos trabajar. Es decir, se lo vamos a mostrar y también les vamos a mostrar los videos que accesibilizan ese material, porque se trata de una lámina y un desplegable que tiene a su vez un conjunto de videos en YouTube en donde están interpretados con voz en off y subtitulados para que ustedes tengan ya organizado el sistema de apoyos para utilizar estas láminas. Así que estamos muy interesados en poder proveerles esta herramienta y que se lleven ya hoy mismo, si quisieran, algunos enlaces posibles entre esta herramienta y cómo utilizarla en el aula. Entonces, bueno, un poco la idea de esta primera parte de nuestro encuentro es enmarcar nuestro primer encuentro en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que le voy a dar la palabra a mi compañera Grace Fernández, compañera de la modalidad, que va a estar trayéndonos estas ideas para poder pensar en el aula. Buen día, Grace. Buen día, Pau, buen día a todos. Bueno, cuando pensábamos por ahí con Pau cómo armar este tramo, y en el sentido de que decía Marce de la articulación que ya venimos trabajando hace rato,
pensábamos por ahí si volver a trabajar la convención, si volver a decir algunas cuestiones que ya muchos docentes manejan. Pensábamos, sí, hay que volver a trabajarlo. No solo porque, digamos, muchos todavía sí las conocemos, o las no las conocen, sino porque aún conociéndolas, volver a reforzarlas, volver a tenerla y volver a tener la convención, nos posiciona en situaciones y en el aula, en cosas que dicen, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Esto marca el paradigma de sujetos de derecho y demás. Entonces, yo voy a hacer quizá una cabalgata, un poco, paré un poco, quizá más rápido de lo que me gustara, sobre algunas cosas de la convención y sobre los modelos que hubo y que hay sobre la discapacidad, pero siempre es importante volver a traerlo por esto, porque nos posiciona en un lugar crítico y de defensa de los derechos, ¿sí? Entonces, ¿qué se entiende? Yo voy a hablar sobre un Power que después lo van a encontrar en la plataforma del INPOD, pero lo voy explicando, sobre todo para que se vea más clara a la intérprete. ¿Qué se entiende por personas con discapacidad? Cuando hablamos de personas con discapacidad, se habla de un déficit de una persona, que puede ser sensorial, personas ciegas, personas sordas, puede ser una discapacidad motriz, una discapacidad intelectual, pero hoy en día se habla de las barreras, ¿no? Digamos que las barreras sociales del entorno producen esa discapacidad, ¿sí? Es una relación esa discapacidad. Esto es importante porque la discapacidad es un concepto dinámico. Quizás hoy estamos hablando así, pero quizás en el futuro no hablemos de discapacidad. Bueno, de hecho, ya hay otras posturas que hablan de diversidad funcional. Seguramente en el tercer encuentro se hará más hincapié sobre esto, pero hoy desde la convención nos paramos en esto, ¿no? En esta relación social que lo que produce, si bien hay un déficit de la persona, lo que está en tensión es esta relación, ¿no? Las barreras con el entorno que lo que producen es no disfrutar las mismas condiciones que los demás, el acceso a muchas cosas de la vida. En relación a la discapacidad, en general, digamos, nosotros podemos ubicar tres conceptos, tres modelos sociales, tres modelos históricos. El modelo de prescindencia, que nos situamos en el feudalismo y en la antigüedad, que se consideraba a las personas con discapacidad como objetos de burla o exterminio directamente, ¿no? En la antigüedad clásica, directamente eran personas que eran directamente eliminadas del mundo. Y quizá en el feudalismo eran objetos de burla, de jóvenes y demás, ¿no? Y las causas de... Perdóname que te Sí, interrumpa, Grace. Dicen en el chat de YouTube que se escucha bajito. muy No sé bajo. si tenés posibilidad de acercarte al mic o A ver, de... ahí mejor. A ver, ahora consulto. Seguí hablando y ahora te voy diciendo, pero sí, creo que si tenés el micrófono más cerquita, se va a escuchar mejor. Ay, Gracias, pero Grace. bien, entonces está ligado, en general, estaba ligado a causas religiosas, ¿no? Como la discapacidad con una causa, ¿no? Ligado a culpas religiosas, bueno, o algún castigo de tipo divino. El modelo médico rehabilitador, ya situándonos finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ahí me dicen que se escucha mejor, ¿no? Ya hablamos de no exterminio, hablamos de generar modelos más segregacionistas, ¿sí? Digamos, se destinan casas de oficio muchas veces y lugares a tratar esa discapacidad, pero sigue estando el déficit en la persona, ¿no es cierto? Entonces, eso,
y no integradas plenamente a una sociedad. Ya en el modelo social, a partir de los años 60 en adelante, gracias a los movimientos sociales, por un lado, surgen muchos movimientos sociales, ¿no? Movimientos afrodescendientes, movimientos de lucha de las mujeres, etc. También surgen los movimientos de activismo de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, se empieza a poner en cuestión todo esto, y hoy en día hablamos de lo que decíamos antes de la discapacidad vista como una relación social, ¿no? Entonces, es importante por ahí pensar que estamos, como decíamos antes, es un concepto que sigue en tensión, que sigue en disputa, y pues, también el modelo médico persiste hoy en día, ¿sí? Pero nos vamos a parar nosotros desde la Convención. La Convención tiene rasgo constitucional, como decía Marce, y reconoce los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad. Tiene rasgo constitucional por ley 27.044 y tiene un enfoque de derechos humanos. Yo por ahí ahora voy a hablar un poquito de del diseño universal y de los ajustes razonables, que son los que por ahí vamos a tratar de tener en cuenta en la escuela. El diseño universal es, y por ahí volviendo un poco a lo que decíamos del ejemplo de al concepto de discapacidad en relación a esta relación, el ejemplo siempre más claro que se nos viene a la cabeza es una persona en silla de ruedas que llega a un edificio y no tiene rampa, ¿no? La discapacidad se produce en ese momento, ¿no? Cuando no está la accesibilidad. Entonces, el diseño universal consiste en aquellos productos, programas y entornos y servicios que pueden ser utilizados por la mayoría de las personas posibles, sin necesidad de adaptar algo, ¿no? Está como ya pensado en la mayoría de los usuarios. Y un ajuste razonable es cuando quizás este diseño universal no está contemplado o no es suficiente, se ajusta para una situación en particular. De acuerdo a la Convención, son las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida para garantizar el pleno goce de derechos de las personas con discapacidad, en igual de las condiciones que los demás. Y acá una última, por ahí, cuestión, sobre todo para el enfoque de lo que nos toca hoy, que es la ESI, es, y en líneas generales, y sobre todo para la discapacidad intelectual, es hablar en lenguaje claro, emplear oraciones cortas, evitar la metáfora, evitar el uso de la voz pasiva. Igual, estas son recomendaciones de comunicación efectiva, ¿sí? No son, lo importante de recalcar acá es que no son, nosotros no recomendamos, nosotros los docentes no tutelamos ni aprobamos la sexualidad de nadie, ni de las personas con discapacidad ni sin discapacidad, ¿sí? Son, en todo caso, ajustes que después los van a ver cuando proyectemos la lámina. Van a ver que está hecho con esas orientaciones, pero nosotros no tutelamos la sexualidad de las personas con discapacidad ni la de nadie. En todo caso, acompañamos y damos recomendaciones de acceso. Te muteaste, Grace. Ahí está. No sé si ya quieres continuar, Pau. Dale, si querés retomamos un poquito, sobre todo estos últimos conceptos que tienen que ver con digamos, el cruce entre la idea de accesibilidad y la idea de derechos. Recién decíamos que el pasaje del modelo rehabilitatorio o el modelo médico
el pasaje del modelo social de la discapacidad, es también, de alguna manera, el pasaje entre una mirada tutelar de la discapacidad y una mirada en derechos de la discapacidad. Ahora bien, como tenemos claro, digamos, los docentes sabemos, las docentes sabemos, que los cambios normativos no necesariamente se actualizan en las relaciones sociales adentro del aula. Con lo cual, dentro de las escuelas, dentro de las comunidades, en el imaginario conviven aspectos del modelo de prescindencia, con el modelo del rehabilitador médico, con el modelo social de la discapacidad, con nuevos modelos. Por supuesto que en el imaginario todas estas ideas, vuestras representaciones, conviven, con lo cual la instancia de hoy es también una buena oportunidad para distinguir y trabajar sobre mis propias representaciones como profe en relación a los pibes con los que trabajo. Cuando pensamos un poco esta cuestión de los derechos y tratar de no pensarlo en términos abstractos, nos estamos refiriendo a eso. ¿Cuáles son nuestras representaciones sobre la normalidad corporal, la normalidad cognitiva o neurológica? ¿Cuáles son nuestras ideas? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones cuando trabajamos con pibes con alguna discapacidad o que tienen algún tipo de diagnóstico o que no lo tienen, pero creemos que eventualmente podría caberle algún tipo de diagnóstico? ¿Cuáles son todas esas formas de mirar esa realidad que tenemos? Es muy importante para nosotras que podamos aprovechar la oportunidad de hoy para pensar cómo la cultura, más allá de nuestra voluntad, ha constituido sesgos en nuestra forma de mirar a nuestros estudiantes en general y a nuestros estudiantes con discapacidad en particular. La escuela históricamente es también un lugar en donde se dan procesos de patologización, etiquetamiento de nuestros pibes y de nuestras pibas, formas de clasificar a los cuerpos, las habilidades, las posibilidades de cada quien. La escuela es una institución que también clasifica y organiza los cuerpos. Entonces, poder pensar desde una perspectiva crítica y buscando poner en crisis esas representaciones es uno de los objetivos de nuestro curso, de nuestros 3 encuentros. Esto de que podamos pensar que los modelos conviven en nuestro imaginario tiene que ver con que los mitos, los prejuicios o las creencias acerca de las personas con discapacidad o de la sexualidad de las personas con discapacidad nos atraviesan a todos, a todas, a todos. No es algo que le pase a algún sujeto en particular, sino que nos pasan a todas, a todos, a todes, porque somos parte de nuestra cultura. Entonces, una de las cosas que nos parece relevante poder poner sobre el tapete o explicitar es que los procesos de exclusión de las niñas y de adolescentes con discapacidad, o los procesos de segregación o de estigmatización, son procesos sociales, institucionales, y que tienen que ver con sesgos culturalmente establecidos. Por eso es importante no ver en abstracto la convención de los derechos de las personas con discapacidad, sino tratar de ver cómo en la escuela circulan estas ideas y cuándo es importante que podamos identificar estos imaginarios que son expulsivos, que son estigmatizantes. Como decía Grace casi al final de su intervención, y es algo que nos cuesta mucho, podemos decirlo, pero nos cuesta mucho practicarlo y encarnarlo. Estimo que a todas y a todes, no solamente a todos, no solamente a determinados profes, no autorizamos sexualidades, no permitimos sexualidades, no damos permiso a determinadas formas de sexualidad, sino que acompañamos sexualidades. Poder corrernos de ese espacio de tutela es una condición necesaria para poder pensar de otro modo las prácticas docentes. Entonces, la educación sexual integral no es solamente un conjunto de
de contenidos curriculares y no es solamente una caja de herramientas para hablar sobre la temática de sexualidad, sino que es fundamentalmente una perspectiva, una forma de ver todos los lazos sociales adentro del aula. Y si es una perspectiva, tiene que ver entonces con la posibilidad de garantizar ciertos derechos, pero sobre todo poder dar cuenta de que la sexualidad es también un discurso pedagógico. O sea, lo que hagamos y digamos sobre la sexualidad en el aula, explícitamente o no, va a ser una enseñanza, va a configurarse como una enseñanza. Y esto tiene que ver con la primer puerta de entrada de la ESI, ¿no? Que es la reflexión sobre nosotras mismas o nosotros mismos. Me gustaría también comentar, ya que estamos trabajando sobre la convención, es que a veces se arman algunas confusiones en torno a cómo nombrar a las personas con discapacidad, ¿no? La cuestión de cuáles son las formas correctas, o todos esos nervios incluso que aparecen cuando nos encontramos con personas con discapacidad visible, al menos en los ámbitos comunitarios, en los espacios públicos, en un hospital, en una escuela, en un supermercado, y las personas tienden a tener como, a no tener mucha idea cuáles son las formas correctas de relacionarnos con las personas con discapacidad, sobre todo cómo nombrarlas. Bueno, en ese sentido, nos parece muy, muy importante aclarar que hay una sola forma correcta de nombrar a las personas con discapacidad y es personas con discapacidad. Todas las otras formas de nombrar que conocemos o que hemos escuchado alguna vez o están perimidas porque pertenecen a otro modelo sobre la discapacidad, o tienen más que ver con construcciones populares y culturales de nombrar la discapacidad. Un criterio interesante para poder pensar si hay otros nombres posibles para las personas con discapacidad es los nombres que las propias personas con discapacidad se dan a sí mismas. Entonces, nos vamos a encontrar con que hay grupos, colectivos de personas con discapacidad que sí utilizan otros nombres, como puede ser lisiada, como puede ser disca, otras palabras que tienen que ver con cómo las propias comunidades se autonombran a sí mismas. Y para nosotras y para nosotros es importante decir que esas formas de nombrarse son válidas en la medida que son los propios grupos, en voz propia, quienes enuncian sus modos de nombrarse. Y es parte de una agenda de derechos poder respetar esas formas de autonombrarse que tienen los propios colectivos cuando hablan de sí mismos. Esto es un aspecto interesante a tener en cuenta porque tiene que ver con cómo me acerco yo a una comunidad, a un grupo, un colectivo. Y por otra parte se relaciona con la idea de derecho en el sentido de que en la convención está plasmado el nombre y la forma en las que nos tenemos que referir a las personas con discapacidad, que es simplemente esa, personas con discapacidad. La gran diferencia entre personas con discapacidad y otros tipos de nombre o de referencia tiene que ver con qué lugar ocupa la discapacidad en esa definición. Seguramente han escuchado, por ejemplo, decir las personas discapacitadas tal cosa. Es algo que hemos escuchado muchas veces. ¿Por qué no utilizamos esa expresión y utilizamos la expresión personas con discapacidad? Bueno, esto no es menor, no es lo mismo decir persona discapacitada que persona con discapacidad. Cuando decimos persona discapacitada, lo que estamos poniendo es en el centro la discapacidad como definición y referencia identitaria directa a la persona. La persona se define por su discapacidad, cuando decimos persona discapacitada o cuando decimos un grupo de discapacitados. Cuando decimos un grupo de discapacitados, estamos definiendo a las personas por su condición corporal, por su supuesto diagnóstico o por su discapacidad. En cambio, si hablamos de personas con discapacidad, estamos hablando de un atributo más en un conjunto de atributos que hacen a esa persona.
y que solamente hablamos en términos de persona con discapacidad cuando tenemos algo que decir sobre la discapacidad de la persona, porque si no solamente decimos persona y listo. Y no hay nada más para decir en relación a la diferencia corporal que cada quien pueda tener. Entonces, nos parece relevante, primero que nada, despejar, porque somos muchos inscriptos, hay muchas compañeras que vienen de la modalidad especial y tienen esta discusión súper cocinada y masticada, pero hay un montón de compañeras y compañeros que vienen de otras modalidades, de otros trayectos, y nos parece muy importante poder dejar esto en claro. Acá me comentan algunas compañeras que hay preguntas y comentarios en el chat. Por ejemplo, Marta Karina Carballo dice, ¿qué problema cuando la discapacidad no es visible? O Agustina Mariani dice, es erróneo decir persona discapacitada, ¿verdad? Sí, más que es erróneo, digamos, no, lo que queremos, lo que nos importa destacar más allá de si es verdadero o falso algo, lo que nos interesa decir es que persona discapacitada es un problema, pero ¿por qué es un problema? Porque reduce la identidad de la persona a su característica física. Y este es centralmente el problema. Grace, adelante. Sí, y que justamente esa decir, persona discapacitada como categoría totalizante de la persona, también las implicancias que tiene, por lo menos a la hora, en la realidad de la vida en general y también de la educación, es que muchas veces no nos vamos a dirigir a esa persona, sino que nos vamos a dirigir muchas veces a su acompañante. Y eso sí es algo erróneo, eso es algo sí que no vamos a permitirlo desde la convención. Nos vamos a dirigir siempre que tengamos que abrir a esta persona, ¿no? Siempre nos vamos a dirigir a la persona con discapacidad. Esta salvedad que está haciendo Grace es súper importante. Cuando decimos personas con discapacidad, cuando decimos personas discapacitadas, tendemos a asumir que hay otra persona sin discapacidad, que es quien de alguna manera traduce o es la persona autorizada a hablar por la persona con discapacidad. Y esto sí, claro, es erróneo y es contraderecho. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos con personas con discapacidad, hablamos con las personas con discapacidad. En el caso de que la persona con discapacidad requiera o lleve al servicio o a la situación en la que estemos una persona de apoyo, que es a través de la cual se comunica, o eso es una decisión de la persona con discapacidad, pero nosotros siempre nos dirigimos y hablamos y trabajamos directamente con las personas con discapacidad, no con sus representantes, que a veces las personas con discapacidad llevan otras personas de apoyo a diferentes situaciones, sobre todo de requerimiento de servicios públicos. Pero esto no es condición ni necesaria ni suficiente para que la persona con discapacidad requiera y tenga derecho a los servicios públicos y a ser tratada como persona en todo lo que significa la palabra. Estoy viendo acá que me mandan un poco las preguntas, por eso. Carla Rojas dice, muchas veces el término que utilizan corresponde a cada esfera o ámbito. Por ejemplo, he escuchado en el ámbito de la escribanía que se lo nombre como persona incapaz. Me pareció muy fuerte. Sí, me parece que tiene más que ver con cómo leen determinados profesionales las cuestiones relativas a discapacidad que con lo que está correcto o no decir en los diferentes ámbitos profesionales. Porque en el derecho tampoco es correcto decir persona incapaz, ya no se utiliza más esa palabra. Si alguien ligado a las ciencias jurídicas, sea cualquier profesional de justicia, está hablando en esos términos, no tiene que ver con cómo hoy el derecho se dirige a las personas con discapacidad, sino con el resabio de estos otros modos de nombrar que todavía están en nuestra sociedad. Fabiana Tarrosa dice, buen día, yo tenía entendido que se decía personas con capacidades diferentes y no personas con discapacidad. Definitivamente no. Personas con capacidades diferentes es una forma extraña y como distorsiva de hablar de la discapacidad. Personas con discapacidad, lo que tiene
lo que destaca la noción de personas con discapacidad es que la identidad de una persona no se reduce a su discapacidad. Después, todos tenemos capacidades diferentes. Hablar de capacidades diferentes no dice nada sobre la discapacidad, porque todas las personas tienen habilidades, capacidades diferentes, funcionalidades diferentes, posibilidades diferentes. Hay que entender la capacidad no como algo que se dice de un cuerpo específico, sino como algo que está en relación. Y esto tiene que ver con cómo vamos a definir la discapacidad en un ratito. Cecilia Virginillo dice, en mi caso, como profe de superior, me resulta muy relevante revisar nuestras propias representaciones. Absolutamente, en el nivel superior, más aún, con más fuerza, aparecen representaciones que diríamos capacitistas en relación a lo que se espera de los alumnos y de las alumnas del nivel superior. En general, entendemos que un estudiante de nivel superior debe tener determinadas características o determinadas condiciones para poder acceder al derecho de la educación superior. Y esto es una de esas creencias que son invalidantes, ¿no? Las personas con discapacidad tienen derecho al nivel superior educativo y para encarnar o hacer posible ese derecho necesitamos que las barreras sean explicitadas, sean visibles y trabajadas. Las barreras que normalmente se encuentran las personas, sobre todo las personas con discapacidad que intentan acceder al nivel superior, tiene que ver con los tres tipos de barreras, las físicas, las comunicacionales y las actitudinales. Entonces, generalmente no es la discapacidad o la diferencia corporal la que genera que la persona no pueda ingresar al nivel superior, sino que son estas barreras sociales las que hacen a la expulsión o a la estigmatización de las personas con discapacidad. Carla Sassaroli dice, tan importante reconocer que la persona con discapacidad es ante todo sujeto de derecho, más allá de los apoyos. Y después Susana Elizabeth Gallard dice, yo trabajo en una asociación con la mayoría de niños y jóvenes tienen autismo y nosotros nos referimos a condición del espectro autista. Es una referencia, es una forma de nombrar posible. Está en discusión, como casi todo lo que referido al autismo, porque es una discapacidad o es una condición neurológica o es una neurodivergencia, de acuerdo en dónde se posicione cada quien, que se está discutiendo hace relativamente poco todavía, ¿no? Entonces tenemos muchas discusiones en curso. En relación un poco entonces a lo que venimos desarrollando, queremos dejar en claro también, además de las formas de nombrar y su relación con el marco normativo, digo, si yo me leo toda la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, empiezo a incorporar el marco normativo, pero después llego a la escuela y digo, personas con capacidades diferentes, hay algo entre cómo yo estoy nombrando lo que quiero decir y el marco normativo que empieza a desajustarse, digamos. La única manera que un derecho se pueda hacer concreto es generar las condiciones para ejercerlo. Si las personas no pueden ejercer los derechos son abstractos. Entonces, ya por lo pronto nombrar la discapacidad tal como el marco normativo nos dice que debemos nombrarla, ya es muy importante para empezar a garantizar derechos. Porque eso significa que estamos garantizando varios derechos al mismo tiempo. No solo el derecho a ser nombrado según la Convención, sino el derecho a escucha, el derecho a información, el derecho al acceso a la educación. Son varias cosas que están ocurriendo al mismo tiempo cuando nombramos correctamente a la discapacidad. Una discusión interesante que también podemos abordar es la que tiene que ver con, a veces sucede, a veces las personas preguntan o los profes preguntan, ¿por qué no hay contenidos específicos de educación sexual integral para la modalidad de educación especial? Una de las cosas
más importantes a tener en cuenta es que la educación sexual es una para todas las modalidades educativas. No hay algo así como un conjunto de lineamientos curriculares específicos de ESI para la modalidad especial. ¿Por qué no la hay? Bueno, porque del mismo modo que no hay capacidades diferentes, y todos tenemos capacidades diferentes, del mismo modo no hay una sexualidad diferente. La sexualidad de las personas con discapacidad no es una sexualidad específica, no es una sexualidad diferente. Por eso no hay lineamientos específicos para educación especial de ESI, porque la sexualidad de las personas con discapacidad es la misma sexualidad de cualquier otra persona con o sin discapacidad, y todas las intersecciones y singularidades que hacen a la experiencia sexual de cada quien están contenidas en los 5 ejes de la ESI. Por si no los conocen, Perdón, sí, adelante, Grace. No, una cosita nueva antes de los síntomas. Por ahí una cosa importante que igual después la vamos a retomar, es que uno de los prejuicios en general que hay sobre las personas con discapacidades, uno de los que más nos pesa a nosotros es la infantilización, ¿no? Y esto que vos decías de no hay una sexualidad de las personas con discapacidad. Entonces, desde ese lugar, no hay lineamientos porque vamos a tener los mismos lineamientos que tiene la ESI, y seguir siempre con la edad cronológica de la persona, que después nos vamos a retomar con las normas, pero siempre basarnos en la edad cronológica de las personas y en todo caso haciendo ajustes, pero se lo escucha, en todo caso haciendo ajustes de lo que decíamos de comunicación efectiva, ¿sí? Y de comprensión. Tal cual, esto que marca Grace es fundamental. Digo, decimos, ¿por qué no hay contenidos curriculares de educación especial? Porque la sexualidad de las personas con discapacidad no es una sexualidad con discapacidad. La sexualidad es la misma que la de cualquier otra persona, porque todos tenemos posibilidades diferentes, habilidades diferentes, relaciones con la sexualidad diferentes. Entonces, si hubiera, ¿estoy bien? Sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Porque me tira el cartel de que tengo mala conexión a internet, entonces me asusté. Estaba diciendo que en la medida que no hay algo así como una sexualidad de las personas con discapacidad, entonces no hay algo así como una normalidad sexual. No hay normalidad sexual. No existe la idea de que hay algunas personas que tienen una sexualidad normal y otras personas que tienen una sexualidad por fuera de lo normal. La idea de normalidad sexual es una de las grandes ideas que la ESI viene de alguna manera a desnaturalizar. ¿Cómo desnaturalizamos la idea de normalidad sexual? A través de los 5 ejes, definiendo la sexualidad como un fenómeno múltiple. Si la sexualidad es un fenómeno múltiple, no hay manera de que sea atrapada, condensada o reducida a la normalidad. Cuando decimos que la sexualidad es un fenómeno múltiple, decimos que las personas van construyendo la relación con su sexualidad a través de un proceso. La sexualidad no es un dato, sino que es un proceso histórico. Un proceso histórico que tiene múltiples dimensiones. Por un lado, una dimensión biológica, que tiene que ver con cómo nuestro cuerpo se va haciendo un cuerpo a lo largo de nuestra vida, con la dimensión más histórica, con una dimensión psicológica, identitaria, con una dimensión ética que tiene que ver con cómo me relaciono con los demás y cómo los demás afectan mi entorno, con una dimensión normativa, es decir, cuáles son los derechos que están relacionados o implicados con la sexualidad de las personas, y dimensiones culturales. Entonces, pensar la sexualidad en términos múltiples nos hace entender que no hay algo así como la sexualidad normal y otras sexualidades.
una de las grandes cosas que tenemos que poder poner en crisis y desnaturalizar es la idea de una sexualidad normal. No hay algo así como una sexualidad normal. Toda sexualidad es histórica, toda sexualidad es social, toda sexualidad tiene factores éticos, todas las sexualidades son una construcción del cuerpo con el entorno, todas. No hay algunas que sean naturales y otras que no. Desde este punto de vista, es muy importante incorporar, por ejemplo, uno de los ejes de la ESI, que es valorar la diversidad, ¿no? Uno de los ejes de la ESI es valorar y respetar la diversidad. Bueno, valorar la diversidad tiene que ver con esto de poder dar cuenta de que toda sexualidad, en definitiva, es una sexualidad especial. La sexualidad de todo el mundo es una sexualidad diferente. Cuando uno empieza a pensar las cosas de esta manera, empieza a desarmar esos sesgos con los cuales miramos los cuerpos de nuestros pibes en el aula y también los cuerpos de nuestros pares y nuestro propio cuerpo. Acá me están mandando las preguntas en el chat. Natalia Prieto dice, Paula, ¿podés nombrar las 3 barreras del ingreso al nivel superior? No son 3 barreras del ingreso al nivel superior y nada más, son 3 barreras de accesibilidad en general, que en el ingreso a nivel superior a veces suelen verse como más cabalmente, porque no tenemos educación especial en nivel superior, y está bien no tenerla, pero lo que suele suceder es que las personas con discapacidad que quieren seguir sus estudios en el nivel superior se chocan más cruelmente como con estas barreras. Estas barreras son físicas, es decir, los edificios no están adaptados para poder ingresar con personas con diversidad motriz o diversidad física, comunicacionales, es decir, todo el esquema discursivo comunicacional de las instituciones es capacitista, es decir, está suponiendo un solo tipo de sujeto para entrar a esas instituciones. Y 3, las barreras actitudinales, que tienen que ver con esto de pensar que hay algo así como cuerpos normales y cuerpos que no lo son. Pensar algo así como cuerpos que no tienen discapacidades y cuerpos que están definidos por la discapacidad. Las barreras actitudinales son bien interesantes para pensarlas en este sentido. Por un lado, son subjetivas, o sea, no necesitamos que el planeta cambie para nosotros empezar a transformar nuestros sesgos, en el sentido de que las barreras actitudinales están compuestas por actitudes que la gente repite, que repetimos. Las actitudes que repetimos, que constituyen una barrera para las personas con discapacidad, son, por un lado, fáciles de cambiar, porque no necesitamos por ejemplo, no sé, un gran financiamiento para cambiar nuestras actitudes, pero al mismo tiempo son las más difíciles de cambiar porque son las más interiorizadas. Las barreras actitudinales son muy interesantes para que las pensemos porque todos encarnamos barreras actitudinales, inclusive las propias personas con discapacidad también, porque atraviesan nuestra cultura. Y contienen un poco esta paradoja. Es lo más fácil de cambiar porque en definitiva son prácticas y no necesitamos que haya un gran financiamiento, no necesitamos cambios de infraestructura para cambiar nuestras representaciones, y sin embargo son de alguna manera las más difíciles de conmover porque son las más arraigadas. Después más abajo me comentan las siguientes intervenciones en el chat. Lo interesante es encontrar materiales y modalidades de trabajo según las dificultades de los estudiantes con discapacidad. El primero en mi experiencia es perderle miedo a hablar con ellos sobre la ESI. Y también se habla de infantilización de las personas con discapacidad intelectual, en otro comentario. Después hay otra compañera, Agustina Kovacic, que dice, hay personas con discapacidad que no poseen autonomía, por lo cual la construcción de lo corporal e identitario es muy diferente. Entonces el abordaje de la ESI necesariamente es diferente. Bueno, vamos a abordar exactamente qué quiere decir esto de las personas con discapacidad no tienen autonomía. Quizás estamos pensando autonomía, que también es una palabra compleja, en sentidos diferentes, ¿no? A veces decimos la palabra autonomía y cada quien está pensando en diferentes cosas.
Centralmente la noción de autonomía la vamos a trabajar en el segundo encuentro con Judith Meresman, la compañera que va a hacer hincapié en la noción de autonomía. Pero sin lugar a dudas, en términos de sujeto de derechos, todas las personas con discapacidad intelectual, aún discapacidad intelectual profunda, múltiple, cuadros muy complejos en relación a la necesidad de asistencia, tienen autonomía moral. Es decir, tenemos que aspirar a crear las condiciones para que tomen sus propias decisiones. Una cosa que quiero compartir, antes de compartirles las láminas y que ustedes puedan hacer preguntas sobre ellas y empezar a pensar cómo las usarían en sus aulas, es esto que comentaba Grace de la edad cronológica y la edad mental. Esto es uno de los grandes meollos y dificultades que tenemos para pensar la implementación de la ley de ESI en contextos inclusivos o en contextos de educación especial. El modelo médico rehabilitador construyó de alguna manera un sentido común sobre las personas con discapacidad. Ese sentido común lo que dice es que las personas con discapacidad están definidas por su diagnóstico. Entonces, si una persona con discapacidad tiene 32 años, pero tiene un diagnóstico que dice que tiene la edad mental de 4 años, y lo voy a poner entre comillas porque el diagnóstico es una asignación, el diagnóstico es una reducción o una descripción. Se dice que una persona de 32 años tiene la edad mental de 4 años, ¿qué tipo de ESI le doy? ¿Le doy ESI de nivel inicial o le doy ESI de adultos acorde a personas de 32 años? Piénsenlo un segundo, pensémoslo un segundo. Tengo una persona de 32 años cuyo diagnóstico dice que su edad mental es de 4. ¿Qué contenidos de ESI le doy? ¿Contenidos para una persona de 32 años o contenidos para una persona de 4 años? Definitivamente, y si quieren lo abordamos mucho más, lo conversamos y lo discutimos, definitivamente los contenidos que se seleccionan para trabajar con una persona de 32 años son acordes a su edad cronológica y nunca acordes a su edad mental. Los apoyos son para el diagnóstico. El contenido es para su edad cronológica. Si una mujer de 30 años está requiriendo educación sexual o está pidiendo un cierto tipo de información, yo no le puedo dar una información para una persona de 4 años. Le tengo que dar una información acorde a su edad. Siempre tengo que dar la información y los contenidos acorde a la edad cronológica de las personas. La edad cronológica es la edad de su subjetividad, del mundo compartido con nosotros, de esa historia compartida colectivamente. Esa historia compartida colectivamente y esa cronología, ese tiempo que está esa persona en este mundo, ese tiempo es el que condiciona la sexualidad, no el tiempo del diagnóstico. Entonces es muy importante que podamos explicitar que los contenidos son siempre para la edad cronológica y la adaptación, los apoyos y los ajustes son acorde al diagnóstico. ¿Para qué sirven los diagnósticos? Para saber qué ajustes tengo que hacer. No para sustituir o para asumir que la persona tiene esa edad. Para lo único que me sirven los diagnósticos en discapacidad intelectual es para saber qué ajustes tengo que hacer. Los contenidos van a ser siempre para la edad cronológica. Voy a revisar un poquito los mensajes. Acá hay varios mensajes, tenemos varios mensajes. Juan Manuel Berardo dice, no entiendo el sentido de negar un déficit. Si reconocer esto es condición necesaria para diseñar los dispositivos para derribar barreras, creo que el modelo médico y el social no son excluyentes. Bien, Micaela Enciso dice, qué importante es la información que brindan en este taller para poder desnaturalizar conceptos que tenemos naturalizados desde
la época, o la poca, perdón, orientación que tenemos hacia el tema. Es muy interesante. Estela Mancilla, el rol de la familia en la temática y en la escuela, trabajando en educación especial con adolescentes. Tenemos una gran barrera desde la familia en el abordaje de la ESI. Ahora vamos a ese tema. Rocío de Nápoli, porque aparte de esa edad mental, también hay que ponerlo en cuestionamiento, ¿no? Me interesa retomar varias cosas. No se trata de negar un déficit, se trata de preguntarnos qué hacemos con el déficit. ¿Lo ponemos como verdad del sujeto? ¿Lo ponemos como característica identitaria? ¿Lo ponemos como un atributo más? ¿Lo ponemos como algo que condiciona y determina la experiencia del mundo? ¿Cómo me pongo yo en relación al déficit? ¿Cómo me voy a relacionar yo en relación al déficit si la convención me está pidiendo que esa relación no sea de tutela? ¿Cómo me ubico yo en relación a un déficit o al déficit si la convención me está pidiendo que esa relación no sea de tutela? Por supuesto que las representaciones que nos trae el modelo social de la discapacidad y el médico rehabilitatorio pueden combinarse. Sí, pueden combinarse, para bien o para mal, pero pueden combinarse. De hecho, aparecen combinadas en la escuela. Y no se trata de vaciarnos subjetivamente para nada, sino de poder hacer visibles o más conscientes también muchas de nuestras estrategias para trabajar con nuestros pibes. Cuando hablamos de la cuestión de la edad mental y de los apoyos, con esto centralmente tiene que ver poder mostrarle las láminas. Las láminas, por ejemplo, que les queremos presentar hoy, están pensadas para adolescentes. Ustedes van a ver que no podemos reconocer si esos adolescentes, en las láminas y por cómo nos dirigimos a los adolescentes que representamos en las láminas, no se puede reconocer cuál es la discapacidad de cada una de las pibis, no sabemos cuál es su diagnóstico, pero sabemos, y es el supuesto, que son personas con alguna discapacidad intelectual. Entonces, lo que proponemos en esas láminas es un modo de acercamiento por ejemplo, concretamente a la prevención del abuso sexual infantil y la prevención del abuso sexual en la adolescencia, dirigiéndolo a personas con discapacidad intelectual. La puede agarrar cualquier docente a estas láminas. No necesariamente es un docente especial que sabe cuál es la diferencia entre perturbaciones del lenguaje diferentes. No hace falta. No hace falta que tengamos cada docente en su cabeza un repertorio de diferentes perturbaciones del lenguaje para saber cómo dirigirse a un niño con una discapacidad intelectual o con una neurodivergencia. Lo que sí necesitamos saber es cuáles son los apoyos que requerimos y cuáles son los contenidos que debemos brindar según edad. Eso sí lo necesitamos saber. Voy a compartir con ustedes entonces este material. A ver, déjame ver primero. Quizá cuanto más, cuanto más los conozcamos y cuanto más nos apropiamos, más fácil va a ser llevarlos adelante, ¿no? Y utilizarlos. Totalmente. En general, un poco lo que pasa con la ESI es, en primer lugar, algo de lo que comentaban recién las compañeras en el chat, ¿no? La cuestión de las familias y de la idea de mucho tabú y de mucha timidez y de mucho pudor para hablar sobre sexualidad. Ese tabú, esa timidez o ese pudor para hablar sobre sexualidad no brota de la nada. No brota de la nada. Es el efecto de cientos de años de silenciamiento de la sexualidad de las personas con discapacidad. Entonces, poder ver críticamente estos aspectos es fundamental, pero no se trata de culpar a las familias o de poner a las familias en un lugar responsable, únicos del tabú. Las familias forman parte de la sociedad y todos reproducimos ese tabú en mayor o menor medida.
Por eso, para la familia siempre tenemos los materiales de trabajo con las familias, que son excelentes materiales para poder contarles, difundir la ESI entre las familias y que las familias entiendan qué es lo que hacemos en el aula, qué contenidos trabajamos y de qué manera. De todas maneras, podemos volver a lo de las familias, pero primero que nada les quiero mostrar, voy a compartir un material. La educación sexual integral, ESI, y la discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad intelectual históricamente han sido centro de prejuicios, estigma y también se les ha negado la posibilidad de concebirse como personas sexuadas. Para transformar estas visiones, es necesario promover saberes y oportunidades concretas que permitan el desarrollo personal. Implementar la educación sexual integral contribuye a desarrollar la autonomía para que niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual puedan generar herramientas que les permitan, por ejemplo, distinguir las muestras de atención y de cariños apropiados e inapropiados, conocer su cuerpo, utilizar un lenguaje adecuado para comunicar el abuso sexual y cualquier otra forma de vulneración de derechos, adecuar las manifestaciones afectivas al contexto y a la persona a la que se dirigen, proteger su intimidad e identificar malos tratos y violencias. Asimismo, para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual puedan utilizar y ampliar estos saberes, es imprescindible sumar a la reflexión las vivencias y los apoyos de sus entornos familiares, escolares y también sociales. Los derechos sexuales y reproductivos. Las personas con discapacidad tienen la misma dignidad, autonomía y capacidad jurídica para decidir sobre su cuerpo que el resto. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue incorporada al orden jurídico argentino en el año 2008. Es una herramienta para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades que las demás, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a recibir educación sexual integral, disfrutar de una vida sexual segura y placentera, elegir si quieren o no tener pareja y con quién quieren estar, decidir si utilizar un método anticonceptivo y elegir cuál, decidir si quieren o no tener hijos o hijas y el número de hijos o hijas que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro. No ser discriminadas y no sufrir ninguna forma de violencia. Acceder a la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. No ser sometidas a esterilización o abortos sin su consentimiento. Muchas veces se pone en duda la capacidad de las personas con discapacidad intelectual para tomar decisiones sobre su cuerpo y se vulneran sus derechos.
se debe partir siempre de la regla general. La persona es titular de derechos y es quien debe tomar sus decisiones. Las mujeres e integrantes del colectivo LGBTI+, están expuestas a múltiples formas de discriminación. Por ello es fundamental incorporar el principio de equidad en el abordaje de sus derechos. Hay personas con discapacidad que para tomar decisiones libres e informadas requieren de apoyos y adaptaciones. Son siempre las personas con discapacidad las que deben tomar las decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Prejuicios y estereotipos sobre las personas con discapacidad. Los prejuicios y los estereotipos son el fundamento de la discriminación hacia las personas con discapacidad intelectual. Algunas de las ideas equivocadas que están en la base de estas concepciones son seres asexuados, casi ángeles. La sexualidad es una condición humana y se desarrolla en todas las personas con y sin discapacidad. Poseen intereses, deseos, necesidades afectivas y capacidad de enamorarse como el resto. Todas las personas queremos sentirnos atraídas y ser atractivas para otras. Si se despierta su sexualidad, se presentará de una manera salvaje y desbocada. No hay prueba que confirme esta afirmación. Es fundamental que todas las personas contemos con ámbitos de intimidad y aprendamos conductas adecuadas y no adecuadas según los espacios y también momentos. Siempre necesitan protección y cuidado. En términos generales, esta afirmación es válida para todas las personas. Lo que limita el desarrollo de las personas es la sobreprotección. Más allá de las cuestiones específicas de la discapacidad, tenemos que tratar a las personas con naturalidad. Incorporar el enfoque de derechos y la perspectiva de género, junto con la plena participación de las personas con discapacidad en todas las temáticas que las incumbe, es fundamental para superar los estigmas y discriminaciones. Bien, esa parte... ahora quizás me escuchan mejor. Bárbaro. Bueno, este videíto que les acabamos de mostrar es la... Hubo un problema, que es que el video de YouTube terminó y arrancó el siguiente, entonces se amplificó lo que venía después. Discúlpenme. Este video que acabamos de ver es la interpretación en LSA de la parte de la lámina nuestra específica para explicar la relación entre ESI y discapacidad intelectual. Centralmente lo que acabamos de ver es que los contenidos de ESI son para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad intelectual. Lo otro que acabamos de ver es algunos prejuicios y preconceptos en relación a cómo trabajar la ESI con personas con discapacidad intelectual. Tendemos a creer, por ejemplo, que las niñas o los adolescentes con discapacidad intelectual necesitan más protección y más cuidados que otras niñas.
acá hay un problema, pero no porque no necesiten protección y cuidado. Lo primero que hay que decir es que todas las personas necesitamos protección y cuidado. No hay ninguna persona que no lo necesite. Todas las personas necesitamos protección y cuidado. Pero esa protección y ese cuidado no puede ser a costa de la autonomía. Entonces, cuando decimos que la protección y el cuidado no pueden ser a costa de la autonomía, quiere decir que no podemos tutelar, es decir, tomar decisiones por nuestros pibes. Habrá circunstancias en las que no podremos hacer ninguna otra cosa, pero el problema es cómo lo pensamos en términos generales. Tenemos que aspirar a construir un horizonte en el cual las personas de apoyo y las personas que participamos de la asistencia de las personas con discapacidad no busquemos regular, no intentemos intervenir sobre las decisiones de las personas con discapacidad. Funcionalizar una decisión no es tomarla. Ayudar a que otra persona tome una decisión no es tomarla por la otra persona, sino que es disponer de todos los ajustes y los apoyos necesarios para que la persona pueda indagar en sí y poder expresar qué es lo que quiere hacer. Por ejemplo, si hay una mujer embarazada, una chica embarazada, una persona gestante embarazada con discapacidad intelectual y tiene que decidir si quiere interrumpir el embarazo o quiere tener ese embarazo, llevar ese embarazo a término y tener un hijo. Tomar esa decisión, tenga la edad que tenga, es una decisión que tiene que tomar la propia persona. Nosotros, lo que hacemos es informar cuáles son los derechos que esa niña, que esa adolescente, que esa mujer tienen, informar, construir un ámbito y un encuadre de escucha, construir un ámbito y un encuadre que tenga que ver con garantizar el interés superior, brindar esa información y escuchar a la persona sobre cuáles son las decisiones que finalmente va a tomar. Y garantizar que esa decisión sea llevada adelante. Esto quiere decir que cuando somos apoyo de las personas con discapacidad y tenemos una función de asistencia, no tenemos que confundir la función de asistencia con la función de dar palabra o dar voz o decidir por las personas con discapacidad. ¿Esto es muy difícil en algunos contextos? Claro que es muy difícil en algunos contextos. Por supuesto que es muy difícil en algunos contextos, sobre todo en los contextos en donde históricamente ese derecho ha sido negado. En los contextos en donde no se puede hablar de sexualidad, en donde tenemos muchos, digamos, dificultades u obstáculos cotidianos en la comunidad en la que estamos para poder hablar de ESI, para poder poner un poco en discusión qué significan los diagnósticos, para poder pensar los trabajos de asistencia, para poder pensar la diferencia entre cuidar, asistir, decidir por, donde no tenemos espacios de discusión. En esas comunidades o en esos contextos es mucho más difícil. Por eso se hace mucho más necesario llevar estas discusiones a los ámbitos en donde más complicado vemos este horizonte de derechos. Porque es nuestra función como funcionarios públicos, los profes, los docentes, poder llevar adelante discusiones que se orienten a prácticas que tengan que ver con encarnar y gozar de los derechos. Dentro de los comentarios, hay un compañero que dice: tengo una alumna de 4 años que quiere ser varón, le comunica a sus padres por qué no soy varón, la madre lo acepta y el padre no. Me encuentro sin herramientas ante esta situación, necesito ayuda. Bueno, esto es una cuestión interesante que vamos a abordar centralmente en el tercer encuentro, en rol docente, porque en el tercer encuentro de rol docente vamos a trabajar con 2 ejes, la perspectiva de género y la perspectiva de diversidad sexogenérica y diversidad en general. Con lo cual la cuestión de las niñeces con discapacidad trans probablemente lo abordemos muy puntualmente en el tercer encuentro. Pero lo primero que te quiero decir es que obviamente la ley de identidad de género y los derechos de las personas trans son para todas las personas, con discapacidad y sin discapacidad. Las niñas trans con discapacidad existen y tienen los mismos derechos que las niñas trans sin discapacidad. Esto quiere decir que lo primero que hay que preguntarle a esa niña o ese niño es cómo se llama. Y en función de cómo se llama, empezar a articular con la familia la necesidad de poder
instaurar o generar un ámbito de contención y de respeto a esa identidad que se está autonombrando. Nadie le puede decir a otro cómo nombrarse. Nadie le puede decir a otro quién es. Las personas dicen de sí mismas quiénes son. Todas las personas. Les niñes, les trans, las personas con discapacidad. Todas las personas tienen un derecho inalienable, que es a decir quiénes son. De manera que esto nos tiene que quedar muy claro para poder pensar la cuestión de las niñeces trans y la discapacidad. Solamente lo voy a tomar muy lateralmente porque lo vamos a abordar mucho más fundamentalmente en el tercer encuentro. Nos quedan 10 minutos y quiero mostrarle algunos elementos de la lámina. En la lámina ustedes tienen de un lado, se las vamos a mandar, así que no hace falta que hoy las recorramos todas, ¿no? Pero tienen de un lado todo el trabajo que proponemos hacer de prevención del abuso sexual. Y del otro lado, cuestiones relativas a cómo fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad. Creemos que son dos cosas muy conectadas. De hecho, consideramos que la condición de posibilidad para prevenir abusos es el fortalecimiento de la autonomía. Las niñas necesitan, todos necesitamos fortalecer nuestra autonomía en el sentido de poder sentirnos a gusto y seguras y seguros para decir no. Entonces, la prevención del abuso necesita como condición la construcción de esa autonomía. Las niñas necesitan identificar cuáles de esos contactos con su cuerpo son contactos debidos, porque tienen que ver con el cuidado, y cuáles de esos contactos son contactos indebidos. Si nosotros como docentes podemos rápidamente, tempranamente, poder generar espacios en donde enseñamos a construir esa autonomía, vamos a tener niñas que puedan decirle que no a contactos indebidos. Si nosotros no podemos hablar de eso, si no se puede hablar sobre sexualidad, si no podemos hablar sobre el reconocimiento de las partes del cuerpo, las niñas no van a estar en condiciones de reconocer esos contactos debidos de esos contactos indebidos. Y a su vez, nosotras mismas vamos a tener pocas herramientas para poder pensar nuestras tareas de cuidado. Cuidar es una actividad compleja que exige reflexión. Cuidar no es algo que hacemos espontáneamente. Tenemos que estar muy atentos a cómo cuidamos y qué entendemos por cuidado. Les comparto entonces la parte de abuso sexual. Sobre abuso sexual. Si alguien está abusando de vos, contáselo a alguna persona adulta con la que tengas confianza para que te ayude. Nadie puede aprovecharse de vos, aunque te atraiga con regalos. Si alguien te hace sentir mal y te pide que guardes el secreto, no le hagas caso. Un abuso sexual es cuando alguien se aprovecha de vos y hace cosas como estas. Toca tus partes íntimas o te pide que toques las de otra persona. Te saca fotos o te filma desnudo o desnuda. Te obliga a dar besos o te los da a vos. Te dice cosas groseras o te hace gestos obscenos. Fuerza o presiona para tener relaciones sexuales. Esto se llama violación. Es importante saber que le puede pasar a cualquier chico o chica. Nunca tienes que sentir culpable.
Personas que abusan o violan pueden ser familiares, personas que conocemos o gente desconocida. Si te violaron y quedaste embarazada, tenés derecho a interrumpir ese embarazo. Podés decir no y pedir ayuda. Tenés derecho a decidir sobre tu cuerpo. Bueno, esa parte, la intérprete está reconstruyendo el discurso que es específicamente para los pibes, ¿no? Identificamos esas láminas y les proponemos a los pibes pensar esos textos. O sea que todas esas dificultades que tenemos para poder nombrar qué es el abuso, cuando hablamos con los pibes, para poder decir cuáles son esos contactos indebidos y cuáles no, para poder decirle a las niñas o a las adolescentes y los adolescentes cuáles son los recaudos que tienen que tener, o poder hablar con frases, por ejemplo, partes íntimas, abuso sexual, violación, que siempre tienen una carga tan fuerte que nos hacen pensar que no podemos decirlas. Bueno, está el material para decirlas. Las dice el material. Tratemos de pensar en que esto es un apoyo para que nosotras mismas nos animemos a llevar al aula estas discusiones fundamentales. Son fundamentales porque en la medida que no ponemos una palabra ahí, entonces estamos lamentablemente también creando las condiciones para que el silencio sea lo único que se pueda decir. La manera de poder prevenir el abuso sexual es hablar del abuso sexual. No se puede prevenir algo de lo que no se puede hablar. Es necesario poder hablar con las niñas y con los adolescentes sobre los contactos debidos y los contactos indebidos, y siempre tener en cuenta que todas las subjetividades, con discapacidad o sin discapacidad, vamos a querer sentirnos deseadas y queridos. Y que por ende, esta condición del ser humano sexuado debe ser abordada como un derecho. Lo último que les quiero mostrar, y me voy a pasar 2-3 minutitos nomás, nos vamos a pasar, para mostrarles también la otra lámina, porque si no, no se va a entender. Dura 3 minutos. Y ahí lo que vamos a ver es las actividades que les proponemos. La lámina tiene una parte para pensar entre docentes y otras que son actividades con los chicos, con los adolescentes. Esta lámina está pensada para adolescentes, segundo ciclo de primaria y escuela laboral o escuela media. Sobre abuso sexual. Si alguien está abusando de vos, contáselo a alguna persona adulta con la que tengas confianza para que te ayude. Nadie puede aprovecharse de vos, aunque te atraiga con regalos. Si alguien se siente mal y te pide que guardes el secreto, no le hagas caso. Un abuso sexual es cuando alguien se aprovecha de vos y hace cosas como estas. Toca tus partes íntimas o te pide que toques las de otra persona. Te saca fotos o te filma desnudo o desnuda. Te obliga a dar besos o te los da a vos. Te dice cosas groseras o te hace gestos obscenos.
fuerza o presiona para tener relaciones sexuales. Esto se llama violación. Bien. Lo corta ahí para cerrar un poco con esta idea. Estos materiales son muy interesantes para que ustedes puedan, primero que nada, discutirlo entre ustedes, porque eso va a ser lo más rico, discutirlo entre profes de diferentes modalidades, profes con diferentes trayectorias, agarrar estos materiales, agarrar la parte que es para docentes, agarrar la parte que es actividades para los pibes, ponerlas en juego, debatirlas, compartirlas. Después el material ya están las láminas disponibles y los videos accesibilizados. El apoyo ya está. Lo que necesitamos es que los profes se apropien de la herramienta, la discutan y la lleven adelante. Respecto de las familias, que recién comentaban sobre la dificultad de las familias, nosotros no necesitamos pedirle permiso a las familias o que las familias autoricen la implementación de la ley en las escuelas. Las familias son un actor social muy importante, pero así como nosotros no tutelamos a las niñas, las familias no nos tutelan a nosotros o a nosotras como profes. La Ley de Educación Sexual Integral debe ser implementada y lo que tenemos como herramienta para trabajar con las familias en caso de que haya resistencias muy profundas, son las revistas de familias, que son revistas de difusión de la Ley de Educación Sexual Integral, de cuáles son sus contenidos, de cómo las trabajamos. Normalmente, cuando podemos explicar qué es lo que hacemos y cómo lo vamos a hacer, las resistencias bajan. Para esto es muy importante que debatamos, discutamos y nos apropiemos de estos materiales. Bueno, quería contarles para finalizar que tanto las láminas como los videos en YouTube van a estar disponibles dentro de los materiales que Infod propone para este curso, así que no se preocupen. También va a haber otros materiales como los PPTs mío y de Grace que no mostramos hoy, pero que utilizamos para hilvanar un poco nuestra clase de hoy. Bueno, vamos a terminar porque son 11:34. ¿Querés comentar algo, Grace? No, por ahí algo pequeño que es que siempre recordar que la sexualidad de todas las personas se desarrolla a lo largo de toda la vida, desde que nace hasta que muere. Entonces, volviendo a esto de la edad cronológica, siempre recordar que la sexualidad es de toda la vida, tenga varias etapas. Y por ahí hacer una recomendación pequeña de la serie de Una abogada extraordinaria, que es una serie que a mí me encanta mucho, ¿se lo escuchas? Es WOO, Una abogada extraordinaria, en la cual hay un capítulo en el que ella representa un caso de una persona con discapacidad intelectual que hace una denuncia sobre abuso a un hombre sin discapacidad. Pero luego se llega a comprobar que en realidad ahí estaba mucho la tutela de la madre, y ella logra manifestar que ella deseaba estar con esta persona. Por ahí hacer esa recomendación en general de la serie en general, que a mí me gustó mucho, pero sobre todo de ese capítulo en particular. Y después, bueno, hay un montón de preguntas que quedaron, pero vamos a seguir retomando en los encuentros que tienen. Sí, les queríamos también decir eso. Las preguntas que quedaron colgadas las vamos a retomar en el encuentro que viene. Por lo pronto, les sugerimos ir revisando, pensando, leyendo este material, las láminas de ESI para discapacidad intelectual. Están accesibles en el repositorio de Infod y ahora nosotras mismas vamos a revisar que esté todo acorde a lo que necesitamos hacer. El lunes de la semana que viene nos vamos a encontrar para analizar la parte de autonomía y discapacidad intelectual que también trabaja la lámina. Vamos a estar con Judith Meresman haciendo ese trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias por estar presentes hoy. Muchas gracias a todas las personas que participaron en el chat. Vamos a retomar todas estas cosas que dijeron el lunes que viene y nos vemos el lunes a las 10 de la mañana. Que tengan muy buena semana a todos y muchas gracias por participar. Chao.